Mundo Pelota, bienvenidos a una nueva edición de La Conexión. Allí está el Tano Spinelli, un hombre que cumple su palabra y está aquí con nosotros para hablar de lo que dejó la final. La mejor final de la historia, según Conmebol, para mi gusto, también del fútbol femenino entre Brasil y Colombia. A la postre, Tano ha ganado Brasil su novena Conmebol Copa América en 10 ediciones, pero no sin pasar un susto porque Colombia estuvo a 20 segundos de ganarlo en el tiempo reglamentario. ¿Qué tal estás, Tano? Gracias por venir y cuéntanos cómo viste ese partidazo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Geraldine? Un placer enorme. Buenas noches a vos y a todos los que nos van a estar viendo. A ver, sí, a ver, yo creo que no quiero así aventurarme o a plantear una cosa más exorbitante, es decir, que es la mejor final de la historia, pero va a ser recordada por muchísimo tiempo y va a estar en el top. De Copa Sí, América sí, desde históricamente, ya de te Copa América digo. seguro, no, y no sé cuántos partidos vamos a encontrar con un desarrollo así, aparte vibrante, porque no es que fueron un 4-4 y se mataban ahora, o sea, lo tenía casi cocinado, hablando mal y pronto, ¿no? Colombia. Y bueno, fue una final cambiante, por momentos parecía que Brasil se lo llevaba, después Colombia emparejó, después parecía que Colombia ya lo tenía, ¿no? Ahí, ¿no? Parecía que se ahogaba en la orilla, después Brasil lo dio vuelta, parece Marta, ¿no? Como siempre decimos, ¿no? La gigante, ¿no? Inoxidable. Y después en el final Colombia vuelve con ese gran tiro libre. Y después, bueno, el tema de los penales y dos salvedades, ¿no? A empezar a A plantear ver, desde acá, como dos tópicos que te invito, y invito también a la gente a reflexionar, inclusive también que interactúe también, ¿no? Después en nuestro foro, ¿no? De dos cuestiones. Brasil sigue siendo, ¿no? La número uno, la dominadora, pero no le sobra tanto, de hecho estuvo a nada de perder. Y de hecho, con Colombia ninguno de los dos partidos la sobrepasó. No, me parece que hay un marco ahí, porque aparte habíamos hablado de una Colombia que no llegaba con un gran presente como sí tenía cuando pasó post-mundial, ¿no? Post-mundial 2023. Me parece sí. que ese es un tópico importante a tocar, ¿no? Que las elecciones emergentes empiezan a crecer y la amenaza de Brasil ya tiene nombre y apellido, ¿no? Y es Colombia, me parece que es la contendiente, ¿no? Por lo menos en las próximas competiciones. Y el otro es el grado de exigencia a nivel casi, ¿no? A nivel locura que se planteó dentro de lo que es ¿no? El espectro del fútbol femenil no colombiano, con una final que la verdad que yo siempre le digo a mis equipos, ¿no? Cuando en mi rol de entrenador o ahora como director deportivo, que en el fútbol tiene tres resultados posibles, ¿no? Y en esto de los mata-mata hay dos resultados posibles, ¿no? Ganar o Sí. perder. Después están las instancias, puede ser en los 90 minutos, en 120, en penales. Pero lo que un equipo nunca puede, uno se tiene que quedar tranquilo y dormir sin deuda, ¿no? En la vida en general. Y me parece que Colombia se fue sin deuda, no podía hacer más, hizo todo. Y me veo como un aura, ¿no? Como una bruma de derrotismo o de mucho fatalismo, o de qué le faltó a Colombia, o que Colombia no estuvo a la altura, o le faltó temple, y me parece que es bastante drástico para no solamente la Copa en general que hizo, sino para la final que hizo, como dijiste vos, Gerard. Sí, Estuvo nada, estuvo 20 segundos, me a parece 20 demasiado segundos. extremista, ¿no? A ver, hay varias cosas que también te quiero compartir. Si ustedes están con nosotros, recuerden suscribirse y darle like a esta publicación de Mundo Pelota, La Conexión, estos episodios que estamos haciendo con el Tano Spinelli, donde estuvimos analizando todo lo que dejó este mes de fútbol de selecciones a nivel femenino. Varias cosas. Primero, la distancia entre Brasil y Colombia, Tano, ha quedado reducida solamente a una tanda de penales, con lo que eso significa y lo azaroso que es, ¿no? Disputar una tanda de penales. Muchos hablan de la suerte, otros hablan del tema mental. Lo cierto es que Colombia tuvo dos remates que si eran gol hubiese ganado la tanda, el de Paví y el de Lacey Santos. Qué injusto es el fútbol que Santos había hecho un golazo de tiro libre y después en la tanda termina fallando. Después, ¿por qué hablo de una distancia que antes era sideral? En Copa América Colombia nunca le ganó a Brasil, pero los primeros dos enfrentamientos recibió 12 goles de Brasil. Estoy hablando del 99 y de 2003. Y poco a poco esa brecha Colombia Tano la ha ido acortando. Estamos Sin hablando de tener, 2003, estamos hablando que en 2 décadas ya se le sí, puso a a nada. nada, Porque de hecho a empató nada, los dos partidos. a 20 segundos de ganarle. Y ya vamos ahí.
a ir al tema de qué le faltó a Colombia o qué hizo Brasil para no dejarse destronar. Lo cierto es que en los últimos amistosos, en ese partido que tú hablaste de la fase de grupos, Colombia miró a los ojos a Brasil, no le jugó con respeto, no le jugó con miedo, planteó el partido en función de enfatizar sus virtudes y pasó lo que pedíamos que pasara, Tano. Primero, que poblara más el centro del campo, no junto a Usme y a Santos de inicio, ojo, de inicio, después los cambios fueron otra cosa, y las dos futbolistas de renombre que tiene Colombia se juntaron para un gol antológico a 2 minutos del final. Esa jugada de Linda y Mayra que seguramente ya vamos a estar repasando en tu pizarra. ¿Qué le pudo haber faltado a Colombia, Tano? El nivel de enfoque y concentración, porque no había nadie vigilante de una Marta que acababa de ingresar. Pero ahora también te quiero decir, yo no recuerdo un caso similar, ni siquiera en fútbol masculino, de una leyenda que estaba guardada en el banquillo en una final de tanta envergadura y que entre a hacer lo que hizo Marta ese día, ¿no? Yo creo que también merece un capítulo aparte y que si Brasil no hubiese contado con Marta, Colombia hoy estaría diciendo que es campeona de América. Y honor a las futbolistas colombianas. Qué pena que no pudieron ganarlo, pero sin una liga igual a la de Brasil en estructura y tiempo, porque Brasil tiene hasta categorías juveniles jugando ligas, tiene estaduales, tiene Copa do Brasil, tiene todo eso, Tano, sin equiparar eso, Colombia le compite como le compite. ¿Qué más podemos agregar? Sí, sobre todo también porque la liga colombiana, vos sabés bien que tiene muy pocos meses de duración. Brasil tiene torneos por todos lados, tiene el estadual, tiene la Copa, tiene la liga. Y la verdad que después, hasta no nombraste algo que también es importante, sin ser cifras siderales y desorbitantes, hasta también el techo salarial, ¿no? El techo y el piso salarial que tiene la liga brasileña con respecto no solamente a la liga colombiana, sino a las demás ligas de Conmebol. Sí, muchas ¿No? colombianas juegan en Brasil, por ejemplo, Cate Tapia. Claro, sin ir más lejos. Y además me parece que Colombia tiene algo muy importante que tiene sacando a Cata y por ahí alguna jugadora por ahí más de experiencia. Es un plantel en líneas generales joven de Colombia, donde va a seguir Sí. perfeccionándose y mejorando. Me parece que Colombia ya hace rato que viene la selección femenina colombiana dando pasos de muestra y a veces uno, viste, cuando habla de las luchas, ¿no? Y las luchas a veces son a través de una manifestación y demás, y esta selección, ¿no? O el fútbol, o el movimiento del fútbol femenino colombiano, la manifestación la hace jugando, ¿no? En la acción, no solamente con la palabra, sino en la acción. Y me parece que es un llamado de atención importante a que si ayudar o acompañar un poquito más por ahí a nivel, digamos, de federación, a nivel clubes, porque ya es una realidad que la selección colombiana femenina no solamente que compite palmo a palmo con Brasil, sino que ya viene a estar entre las 8 mejores del mundo y yo creo que se vislumbra otro mundial más o menos en esos carriles para Colombia. Después lo que dijiste de Marta, obviamente, es emocionante, es el broche de oro final y vos decías, ¿Recuerdas no un caso así como recuerdo. Marta? ¿Tú recuerdas algo una leyenda que dio Recuerdo grandes paso? jugadores que han jugado hasta. No, 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 pero que entre en una final con el estatus de No, leyenda ya. tenemos la posibilidad, ¿no? Dentro, en un año, de Ajá, tanto pero Messi que no ha como pasado. Cristiano, pero no ha pasado. Que Porque Messi Cristiano como viene de ganar Cristiano, la que Nations puedan League, pero suceder. fue titular y hizo el gol Claro. del empate. Pero así, que estuviese en el banco y que eches mano de ella y que entre y en 10 minutos te resuelva el partido y en el alargue te haga un gol, yo no recuerdo un caso similar. Sí, y casi queda como que el gol ¿no? de la voltereta de Brasil para el 4-3 tenía el nombre de Marta, ¿no? Eh, También te quería decir algo con respecto a lo de Colombia, siempre hablamos de esto, ¿no? De cuando el otro día hablábamos también del análisis de la Euro y de ese gol, ¿no? En el final, en el epílogo, cuando ya las jugadoras italianas estaban como festejando, ¿te acordás? Casi en llanto, Girelli cuando apenas le empate a Inglaterra y hablábamos de ese masazo que significa un Sí. gol cuando ya estás festejando, abrazado en el banquillo para entrar a festejar. Colombia también le pasó eso. Y no solamente que le pasó eso, sino que después se lo da vuelta a Brasil con la jugada más emblemática, no solamente de Brasil, de Conmebol, sino también una del mundo como Marta. Y Colombia
hasta corriendo de atrás, se volvió a meter para ir a penal. Entonces, habla de una fortaleza mental, ¿no? Porque hablé de eso, ¿no? También escuché mucho esto de la falta de temple. O desatenciones. Claro que vamos a ver el análisis táctico, ¿no? En el programa de hoy, de desatenciones, sobre todo en lo que tiene que ver en la fase defensiva de Colombia, pero está claro que fue un 4-4. ¿Qué? Entonces, ¿cómo es el tema? Los cuatro goles que le hacen que hace Brasil son todas de producto de desatención o falta de temple en Colombia, pero los cuatro goles que le convierten a Brasil no. Como solo Ah, se sí, mira desde el cáliz, ¿no? sí. Desde el cáliz del ojo del punto de decir, el que ganó, no importa que hicieron cuatro goles, ¿no? Porque tuvo la hidalguía de ir a buscar y correr de atrás. Y a Colombia no. Entonces creo que somos bastante, en este caso, doble vara, pero para mal, con la mirada, y hablo inclusive de su propio país, inclusive, porque nosotros que Sí, sí, somos sí, 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 sí. neutros, Geraldine, estamos vanagloriando la copa que hizo Colombia y ya está. Por un lado, la alegría como amante del fútbol y del fútbol femenino de que Marta le haya sucedido esto, pero también la tristeza de ver que la selección contrincante, en este caso, ¿no? Colombia, la selección cafetera, no demeritó para nada, al Para contrario, lo nada. mereció, pero esto lamentablemente no es merecimiento, sino, y la verdad que fue un pequeño detalle, fue un pequeño detalle, Sí. nada más. Hablamos de detalles. A ver, para tener la mejor final de la historia se necesitan dos grandísimos rivales y Colombia estuvo a la altura e incluso mereció ganar. Sí, se le carga en la mochila a este equipo femenino colombiano muchas de las frustraciones pasadas también del equipo masculino colombiano. Y yo creo que no tienen nada que ver los procesos de uno y otro. Y das en el clavo, porque en la cuestión de la mentalidad, yo era una que pensaba cuando Marta marcó en el alargue el 4-3, ya está, Colombia de esta no se levanta, ya está, porque lo vi mil veces, que Colombia se deja dar la vuelta y no se levanta, y se levantó Tano. Pero yo quiero ir a un punto contigo, especialmente contigo que eres entrenador de fútbol, el tema de proactividad o pasividad de los técnicos en la final. Mientras Artur Elías se mandó un Didier de Champs haciendo cambios antes del final del primer tiempo, cuando Brasil estaba bajo 1-0, hace dos cambios Tano antes del entretiempo, no pierde tiempo justamente. Y saca de la cancha a Dudiña que no estaba apareciendo y a Fernanda Palermo que estaba sufriendo con Mayra y mete a Amanda Gutiérrez, su goleadora, que vaya usted a saber por qué la dejó en el banco, igual que Marta, y también a Isa Haas. Esto en contrapartida a Marsiglia, que el primer cambio apenas lo hizo después del minuto 60, mete a Cata Usme, que no entra bien en la final, no puede pesar, de hecho llega tarde a las divididas, no tiene el manejo del partido de Colombia, y lo que más le achacaron, Tano, que sacó a Mayra Ramírez con el 3-2 para que la aplaudiesen, para consumir minutos y según sus palabras porque metió a una mediocampista defensiva con mucha capacidad en el juego aéreo. Pero esto no le resultó y cuando yo vi salir a Mayra, ¿sabes en qué pensé, Tano? En Peckerman y Riquelme en 2006. ¿Para qué lo sacas? ¿Para qué la sacas a Mayra? Si te puede empatar Brasil y entonces perdiste a Mayra en el alargue. Dos maneras de entender el juego. Artur Elías, proactivo, sin perder tiempo, y lo de Marsiglia, que la verdad a mí me sigue dejando dudas. Sí, sí, que un poco también, un poco la final, más allá de las dudas que te pueda dejar, no sé si salvar es la palabra, lavó un poco su imagen porque venía con varias críticas, ¿no? El En el entrenador, planteo de la final sí, y pero sobre todo en en la general. gestión de la final no. En la Y la gestión, gestión y en la gestión general de la Copa hubo bastantes críticas. A mi modo de ver, por ahí, más allá de que alguno en el análisis haya sido prudente o respetuoso, siempre, hubieron siempre. algunas medidas desmedidas también, pero bueno, eso es más para otro contexto y otro programa y otro tipo de análisis, ¿no? Más táctico o más específico del entrenador. Recién hablabas, ¿no? Del temple, ¿no? Que hablamos de la jugada, pero después hay un temple del entrenador. Creo que algo hablamos de esto. Una vez. Te voy a contar dos cosas que me suceden como entrenador a través de experiencias personales. Una, por recién hacía de los cambios, yo fui hace 20 años que dirijo como profesional y mi primera experiencia cuando era muy joven era auxiliar de un técnico, ya mayor, de hecho falleció, y él decía, siempre me preguntan
dónde estuvo el cambio, ¿no? Cómo acerté con los cambios. En realidad es que erré cuando armé el 11 de inicio, me decía. Entonces, Bueno, por ahí con lo que vos decías, ¿no? Lo de Udín, entonces por ahí hay un poco de un poco, ¿no? Él lo decía de manera, digamos, pero ¿por socarrona, qué te digamos. hacía énfasis del momento del cambio? Porque al igual que Claro, pero Deschamps, eso en es la final de la importante. Copa del Ahí Mundo, está. ni esperó el No, porque entretiempo. aparte vos tenés la posibilidad que en el entretiempo no te cuente como parada de cambio. Claro, por eso, y no lo esperó. Y se, O y sea, se- estaba, claro, y se adelantó. No, a ver, y hablamos y volvemos a lo mismo, ¿eh? Y te voy a decir la segunda parte de esto, de que lo he visto. Una vez, no, creo que esto lo hablamos o lo comenté también cuando hablábamos de la directora técnica inglesa y esto y Sarina sabes en quién Wittmer. lo veo también mucho. En la Liga Mexicana con Rayadas de Monterrey, con la entrenadora, con la entrenadora Tica, ¿no? Con Amanda Ah, Valverde, que también, Amelia Valverde, perdón, que Amelia Valverde. también le sucede lo mismo, ha ganado dos finales ahí sobre la marcha y vos ves a la entrenadora con el temple, con la tranquilidad y hace el toca justo y una vez puede ser casualidad, pero después cuando sucede muchas veces ya es una causalidad, o sea, entonces, y después con respecto a eso, si vos querés ver cuál es la verdadera identidad o el verdadero sentir o las maneras o la forma de un entrenador o entrenadora, analizala o mirala cómo se maneja en el momento de mayor presión o zozobra. Y eso es un poco lo que yo te decía en el programa anterior o en el anterior, no sé si una semana atrás o hace 2 semanas atrás, que te decía sobre el plus que le podía dar la entrenadora inglesa, sobre todo en la final contra España, en esto de entender eso, ¿no? Y me parece que el técnico brasileño lo entendió y lo capitalizó muy bien. Obviamente que ya el lunes, estamos hablando de que Sí. tocó muy bien. Pero también hay una decisión, ¿eh? Independientemente de si hubiese tenido el efecto contrario, habla de, de ser un tipo con agallas, digamos, y de querer resolver, de querer hacer algo al respecto, ¿no? Porque hay dos maneras de hacer cosas, ¿no? O quedarse cruzado de brazos y decir, yo voy con responsabilidad de las jugadoras, si la jugadora entra mal, y otra es hacer algo al respecto. Y cuando haces, es como dice, ¿no? Falló el penal. Y falla el que erra, falló los cambios, falla el que lo hace el cambio. O sea, si no haces nada, quedás en un neutro. Y después de que se la jugó y hubo un premio a eso, una recompensa. Por ahí, en el caso de Marsiglia, tardó un poco más, hay que entenderlo que también el resultado en un momento venía favorable, o venía compitiendo, qué partido armó en su cabeza, por ahí capaz que en el a priori, por no digo que firmaba, pero como que le apetecía llevar una larga y por ahí llevarlo a instancias de penales, por ahí no se veía compitiendo, ganándole en los 90 que casi que estuvo a 20 segundos, hay que ver. Hay preguntas que a veces yo siento que los periodistas, ahí me voy a meter de este Ah, lado, de mi gremio, no el gremio de los periodistas. Yo siento que a veces ustedes, los periodistas, ahí me pongo yo ahora sí usted, ustedes, ahora ya sí me separo, ustedes, ahí me ahora sí separo, porque yo no ustedes. pregunté como entrenador, no pregunté como entrenador. Siento Ya, que deberían ser más incisivos en las preguntas, pero de un conocimiento más táctico. Yo invitaría claro. también a los periodistas que tengan Sí, un sí, sí. conocimiento más táctico, porque me parece que Bueno, hay le preguntas que nos preguntaron. quedan en la duda, Sí. pero por no ser incisivo, pero incisivo con mucho respeto hablo, no incisivo buscar la Pero también polémica, ¿eh? está, no quiero entrar en este debate porque nos vamos a desviar, pero también están los entrenadores Y que no les gusta. Tipo Luis Enrique que ningunean a los periodistas. No sé si es que le produce, no sé, diversión. Me parece que le produce diversión y yo admiro muchísimo a Luis Enrique y me encanta cómo dirige. No voy a descubrir el agua tibia, que es uno de los mejores del mundo, sino el mejor, pero pareciera que le encanta no, como menospreciar el conocimiento táctico que pueda tener un periodista, ¿no? Y Son corrientes de sí, pensamiento. a Estamos en algo Marsiglia, más filosófico-sociológico, ¿no? Son sí, corrientes de pensamiento. Es verdad que hay entrenadores que por ahí les cuesta debatir si no es un par. Es verdad, lo, sí. lo reconozco, que eso formo parte del nicho de los entrenadores, ¿no? Volviendo a la final en la que Colombia le anotó 4 goles a Brasil y no le pudo ganar. Primera vez que Brasil recibe 4 goles de una selección Conmebol, imagínate, y no le pudo ganar. Volviendo al partido, creo que Colombia hoy no está lejos ni en lo físico, ni en lo táctico, ni en lo técnico, ni en tener jugadoras desequilibrantes que brillan por el mundo. No, si te parece, vamos a la pizarra, vamos con tiempo a la Vamos. pizarra para explicar qué fue lo que pasó en cada uno de esos goles. Tano, estamos en la pizarra.
Sí, acá ponele pausa, y ahí me parece importante ahí ponerle pausa. Vos fíjate esto cuando arranca la jugada que había como, viste, como a los que por ahí, depende de la religión, ¿no? En una metáfora más bíblica, ¿no? Cuando habla de que Moisés abrió, ¿no? Las aguas. Para cruzar, claro, las aguas. Fíjate que estaba como abiertas las aguas ahí del bloqueo de tiro de Colombia, y cuando ya se acomodan quedan como muy desordenadas, ¿no? Ahí habla en este caso, perdón, de Brasil, ¿no? Brasil también cometió errores defensivos, Muchos. Por no eso los solamente cambios, ¿no? Colombia. Fíjate acá, por ejemplo, qué flojo es el bloqueo de tiro y sobre todo qué flojo que fue, digamos, cómo estaba amalgamado ese bloque de bajo ya, ¿no? De evitar gol, ¿no? Sabemos que los tres principios de defensa son recuperar, evitar progresión y evitar gol. Acá ya está en función de evitar gol. Y estaban bastante descompaginados, por eso queda después, y fíjate cómo encuentra espacio y no solamente en el pase, porque también tenía para tirar al arco, además del pase, y después encuentra a la compañera con mucho tiempo, inclusive para definir mano a mano. Mayra, que yo creo que coquetea con el remate, pero como le puntean la pelota, termina resolviendo con ese pase para Linda. Es verdad, la defensa de Brasil ahí no estaba muy hundida, pero Y vamos a hablar. no tanto, mira, lo del hundido forma parte, pero fíjate cuando arranca, había mucha Ahí está, abertura para que el disparo salga limpio. acá, entre esta futbolista y Claro, esta. claro, fíjate que son cuatro y hay tres que están como entre las tres hay menos distancia que entre la última de las tres y la cuarta que quedó allá lejos en la zona derecha, ¿no? Si estamos Correcto, mirando esta era la Fernanda pantalla de Palermo. izquierda a derecha. Esta es Fernanda Palermo que fue reemplazada por Isa Haas, una de las centrales que fue Quedó reemplazada totalmente antes de depresión. descompaginado el equipo, no quedó entre espacios, ¿no? Entre sectores bastante concatenados. Vale, ahora vamos con el partido de Yorelín Carabalí, que tuvo varios errores. Uno de ellos fue caer en el juego mental de Brasil, ¿no? Brasil propone un duelo donde te busca, donde intenta provocar al rival, un duelo físico, pero las brasileñas saben controlarse. Todavía parece que algunas de las colombianas no. Bueno, ahí si querés te la puedo tomar en esta crítica bastante despiadada que hubo de los medios colombianos, sobre todo especialistas en el fútbol femenino, sobre el tema de la concentración, la tensión. Esto es un acto de imprudencia, sin ninguna duda, ¿no? Todavía estamos en etapa o fases de aprendizaje todavía en el fútbol, pero esto es general, no es solamente en el femenino, ¿no? Porque siempre se hostiga sobre el femenino. Acá hay primero que si quiere cobrar penal acá, no está mal, discutible, pero está mal. Acá Pero la ¿para qué termina. reaccionar así, ¿Para Tano? qué reaccionar? Es estar fuera de contexto, incluso de que estás dentro de la 16,50 y Totalmente. Para mí era un cualquiera error recibe penal. hay dos tipos de errores en lo que se habla de psicología aplicada al deporte, en este caso al fútbol, ¿no? La atención y la concentración. Acá están la pérdida de ambas, tanto de la atención como de la concentración. Y sumale a la parte individual, ¿no? Humana, el factor humano, como diría John Carlin en su libro, totalmente de la imprudencia personal, ¿no? Donde aparece la esencia de uno, y ahí es donde comete el pecado capital, ¿sí? De la ira, en este caso de la jugadora colombiana. Vamos con esto, ¿no? La peinada de Loboa y Tarciane, que estaba teniendo un buen partido, un error de comunicación con Lorena y ocurre este gol. Mira, aquí le pasó a Colombia lo que casi siempre le pasa en contra. Hasta con eso contó en la final. Claro, y acá está el tema de, ¿no? La famosa, cómo están con el juego de posición, ¿no? Y los inicios, y los reinicios, porque por ahí tenía otra opción. A mí me encanta el juego de inicio, reinicio y juego de posición. Fue Pero un ya error va, de Tano. desatención, claramente. Yo creo que perdió el eje de la ubicación de la portera, en este caso Tarciana. Y no se apura la portera en dar el paso al frente porque Tarciane creo que da un pase Yo adecuado. creo que Tarciani, fíjate que ella aparece justo cuando impacta la pelota. Yo creo que pensó que se quedaba fija y cuando dio el pase para adelante Claro, quedó contra pierna. fue un mal timing de parte de las dos. Mira, mira, mira. Sí, Ahí de Lorena está. ambos. Claro, ahí Yo creo está. que jugó de memoria Tarciane y la arquera, en este caso, tomó una decisión personal y no hubo comunicación, o no hubo entendimiento más de comunicación. Y en Acá esta, lo que te digo, lo de la defensa y las atenciones de Colombia. Fíjate que lo mismo, otra vez, pelota aérea fue penal y ahora pelota aérea, fíjate el desmarque.
Fíjate cómo la jugadora mira y se olvidó de la ubicación de la delantera brasileña y tuvo En todo el este tiempo del caso mundo. era Daniela Arias sobre Amanda Gutiérrez. ¿La Sí, olvida? exacto. Por eso lo marqué, más allá de que buscamos siempre los goles. Fíjate qué lejos y cómo queda uno contra uno, pero no quedan cerca. Y estaba lejos para cortar el pase, interceptarlo en el anticipo defensivo, aéreo. Ahora, Tano, yo también veo una super virtud de Gio. Parece que se saca la pelota de encima y no. Y ya sabía que con ese pase bombeado iba a encontrar a Amanda allí. No fue un Sí, pero ¿por revoleo, qué? fue Porque un también pase. hay un quedo y una facilidad de la defensa colombiana. Y es uno contra uno y muy lejos. Y encima quedó contrapierna, y después, volvemos a lo mismo. Esto es un juego donde maquilla errores y exalta virtudes y aparece la jerarquía individual para tener mucho más grado de eficacia, porque después la para de pecho bárbaro, la mata, define, la para con la derecha, define con la izquierda y la pone al costado de la red, ¿no? Y ahora, Que entonces también está la jerarquía individual de la futbolista brasileña. jerarquía individual hablaba, bueno, Linda y Mayra combinándose para una jugada fenomenal. Perfecto, pero acá te voy a marcar una cosita importante, y déjalo ahí, marcadito ahí. Fíjate que yo planteo 2 contra 1, pero el retroceso. Los equipos que suelen ser protagonistas, ahí ponele pausa, déjalo ahí, perfecto. Los equipos que suelen ser protagonistas, Gerald, tienden a jugar en el mediocampo rival, ¿no? Y tener la defensa alta, ¿no? Ser un equipo corto en fase de posición de balón y defender alto. Para defender alto, en un equipo que está en bloque bajo, con jugadoras rápidas como son las colombianas, obviamente que quedó planteado el partido desde el dibujo en la previa, donde Brasil iba a ser el protagonista, donde Colombia iba a luchar con sus armas nobles e inclusive iba a tener momentos de protagonismo porque no es una selección tan débil con respecto a Brasil en el a priori, pero sí es un poco donde se sabe que hay uno que va a tomar más el protagonismo que el otro, que es Brasil en este caso, que va a tomar más protagonismo, pero también está esto de cada decisión conlleva un riesgo. Y la decisión de Brasil de defender alto conllevaba el riesgo de que en la transición Colombia quedara 1 contra 1, 2 contra 1, 2 contra 2, y para eso tenés que tener defensoras rápidas. Y Brasil ahí demostró que cuando el retroceso era largo entre el área y la mitad de la cancha, encontró esas facilidades Colombia y en una de todas esas tantas encontró el gol. Entonces, no sé si tampoco no estaba estudiado o premeditado esto de Colombia, porque démosle un mimo también a Sí, sí, Marcil en sí. este caso. No, no creo que haya sido solamente decisión individual de las futbolistas colombianas. Y acá la zona de rebote totalmente Y liberada acá para esto, Marta. acá es pausa porque esto es moneda corriente. En el fútbol en general y en el fútbol femenino aún más. ¿No? Nunca dejar preparado. Yo siempre digo, es importante la primera, pero también la segunda. No me sirve ganar la primera si no gano la segunda. Tengo que tener bien posicionados a mis jugadoras o jugadores para la segunda. Fíjate que ganan la primera, anticipan la primera, pero fíjate que mal parado quedó en la segunda. Y el rebote, que muchos lo llaman rebote, lo llaman segunda jugada, en la segunda pelota o segunda jugada parece libre. Y volvemos a lo mismo, la jerarquía, la eficacia, ¿no? Porque por ahí otra jugadora queda servido ese y este error pasa al olvido, porque por ahí la pateó la cuarta bandeja del estadio de Quito, ¿no? Y en este caso, fíjate dónde la clava, ¿no? Y acá, mira cómo entran tan sola Marta y Amanda Gutiérrez al Bueno, área. ¿cuántos goles de esto vimos en la Euro, en el análisis táctico de la Euro? Lo mismo, fíjate cómo entran y fíjate todo el tiempo, volvemos a lo mismo. Ahí bueno, fíjate ahí, hasta ahí todo bien, fíjate acá. Cuando va a tirar el centro, lo mismo. Fíjate la jugada colombiana que queda en el medio, antes de la que va a Carabalí. cabecear, lo mismo que vimos de Brasil antes, en la otra área, ¿no? Tiempo para Tres pararla de de pecho, Brasil de contra cabecear. dos de Colombia, ¿ah? Otra vez, 1 contra 1 o 2 contra 1 en este caso, y muy lejos la que está tomando la marca de la que impacta el balón. En esto sí podemos cargarle las tintas. No te hacen 4 goles de casualidad. Lo que pasa es que después está lo que vos produjiste. Y Colombia produjo muchísimo también para ganar. Fue un partido donde se mataron a goles, literal, y los dos se desnudaron todas sus falencias debido a la gran jerarquía de la fase ofensiva de ambos, ¿no? Exactamente. Bueno, y después veíamos el gol de Lacey Santos Tano, una pegada magistral, pero se nos está acabando el tiempo como siempre. Y yo quiero agradecerte por haber venido al canal, a la conexión y haber explicado los detalles de una final que para mí fue fantástica. Yo no creo que hayan tantas diferencias hoy entre Colombia y Brasil.
Brasil coincido. no estará en la Liga de Naciones, Tano. Y en medio minuto, dime qué expectativas tiene de este torneo. Yo creo que Colombia va a liderarlo con holgura. Vale, de largo y vimos selecciones emergentes. Vimos a Paraguay, vimos a Uruguay, vimos que Venezuela mostró cositas interesantes con Belly. Ojo que no haya sorpresas, ¿eh? Exactamente. Y nosotros vamos a estar por acá analizando ese torneo que va a arrancar en octubre. Gracias a los que llegaron hasta aquí, el Tano con toda su sapiencia les explicó los detalles tácticos de la final y los goles. Campeón Brasil por novena vez, Tano. Gracias por acompañarme hoy. Y ya saben, suscríbanse, denle like, sigan al Tano Spinelli en sus redes sociales, que son. Tano Spinelli, arroba Tano Spinelli DT, que es mi red social de Instagram. Así que bueno, estamos libres ahí para que vengan y pueden escribir y debatir, no hay ningún problema. Y Listo. obviamente que lo invitamos a nuestro foro también, ¿no? Claro. Eh, Así que bueno, nada, un placer enorme como siempre, llega a acompañarte.